La leyenda de la que vamos a hablar será la bruja de Hidalgo. En el estado de Hidalgo cuenta la gente que las brujas son mujeres que en las noches de mayor oscuridad se convierten en guajolotes sin una pierna. Dice que se ve en el cielo como las luces que prenden y apagan en busca de una casa donde encuentran algún recién nacido al cual puedan chuparle toda la sangre. Por ellos es bien sabido que la gente acostumbra a pintar afuera de las habitaciones donde duermen los bebés grandes cruces con cal, además de colocar espejos y tijeras en forma de cruz al lado de las cunas para protegerlos. Uno de los muchos casos de brujas que sucede hace muchos años y de los cuales contaron es que en un cuarto de adobe alejado del pueblo de Singuilocán vivía un señor junto con su esposa. Él era conocido entre la gente por su trabajo, aunque de su esposa se corría el rumor de que era bruja, cosa que el señor ignoraba. Un día sus amigos le comentaron a él lo que la gente decía y también le dijeron que la comida que llevaba a su trabajo estaba hecha con sangre de recién nacido, por lo que lleno de dudas decidió tenderle a su mujer una trampa y confirmar si aquello que les decían era cierto. Así que ese mismo día llegó a su casa diciéndole a su mujer que estaba tan cansada que iría a dormir. Ella le dijo que también iría a dormir en cuanto terminara de guisar lo que comería el día siguiente en el trabajo. Comida que misteriosamente siempre consistía en un pocillo con fritanga, que es tripa rellena con sangre cocida en alguna salsa de tomate. Ya acostado, el señor le hizo un agujero a su cobija, por donde espiaría a su esposa. Pasado un tiempo, el señor comienza a observar que su esposa, como poseída por algo, cortaba de su larga cabellera negra un cabello que, enudado en su pierna, logra que ésta se desprenda de su cuerpo. Terminado este acto que horrorizó al señor, ella dejó la pierna junto al tlecuil. A la vez que iba transformándose en guajolote, el cual salió volando de la casa y convertido en el cielo en una luz parpadeante que se perdió en la oscuridad. Aterrado por lo sucedido, pero a la vez indignado por la traición de su mujer, el señor quemó la pierna echándole al tlecuil y decidió esperar desde su escondite. Ya cerca de amanecer, la pieza se iluminó al regreso de la bruja, que traía consigo sangre de niño dentro de una tripa para cocinar. La suculenta fritanga que comería su marido en el trabajo. Al convertirse el guajolote en mujer, esta comenzó a buscar con desesperación su pierna que jamás encontró. Dicen que al día siguiente, cuando ya todo el pueblo sabía la noticia, la gente unida decidió quemarla en leña verde en el centro del pueblo.